BEPS y planificación fiscal. Expone Pablo Roberts, partner en Cross. Modera Sebastián Gallo, Director Family Office e Impuestos en Grupo Pérez Companc. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, espero que estén bien. En principio, le damos la bienvenida a este panel que denominamos BEP y planificaciones fiscales. Ante todo, quiero agradecer a IDEA por la oportunidad de poder moderar este interesante panel. Bueno, en este tiempo de virtualidad y que se hace todo más difícil, está muy bueno poder continuar con estos encuentros, cosa que agradezco. También, antes de empezar, quiero agradecer a Pablo. Para mí es un honor poder moderarlo. Nos conocemos desde hace más de 20 años y bueno, formó parte de mi crecimiento y hoy seguimos conectados. Así que también agradecerle a él. La idea es tratar de hacer este panel lo más dinámico posible, por eso los invito, como veníamos diciendo recién, a hacer las preguntas que puedan para que esto tenga la mayor dinamismo posible, cosa que se hace difícil y sabemos con la virtualidad. Vamos a tratar un tema súper interesante. Bueno, venimos del BREC y tenemos ese beneficio también, que es todo el tema de BEPS, que está muy desarrollado, si bien es bastante nuevo a nivel internacional, sobre todo en países desarrollados. Cuando nos metemos en nuestra realidad, no quiero spoilearlo a Pablo, pero ahí se complica un poquito la cosa, y bueno, más cuando tenemos algunas normas y formas de aplicarlas bastante complejas, que le hacen la vida compleja a los contribuyentes y a los que estamos al frente de esto. Así que bueno, dicho eso, gracias por el tiempo también y nuevamente los invito a que hagamos esto lo más dinámico posible. Pablo, te doy lugar para que arranques con la presentación. No, bueno, muchas gracias por tus palabras, Sebastián. Sí, es cierto, nos conocemos hace muchos años. También, quiero reiterar yo por mi parte también el agradecimiento a IDEA por participar de esto y por sobre todo a IDEA, a todos los que estamos participando, porque formamos un grupo que a partir de esto uno puede pensar en cuestiones más allá del día a día en el que trabaja y pensar en un desarrollo más serio y mucho más profesional como nación, como país. Y creo que esto es lo que nos da la oportunidad y con pandemia en puerta, seguirlo manteniendo de esta manera me parece que es muy importante y es muy necesario. Obviamente también muchas gracias al comité organizador que dedica horas y horas, en armar todo esto y lograr que esto salga como salga, con el producto, con la calidad que termina saliendo, y obviamente a todo el personal de IDEA que nos apoya tanto para que parezcamos mucho más profesionales de lo que verdaderamente somos. Bueno, a ver, tal como dijo Sebastián en la introducción, nosotros vamos a hablar de BEPS y de planificación fiscal. Un poco la idea es entender históricamente de dónde vienen los movimientos que se van dando y aprovechar, algunas experiencias que ya parecen haber quedado en la historia y otras que se están desarrollando ahora, que es exactamente esto de BEPS y planificación fiscal, para ver hacia dónde va, cuáles son los resultados que buscaba lograr esto, cuáles son los que, en definitiva, termina generando, y cómo podemos aprender de esas cuestiones para poder anticiparnos, generar medios de discusión y ver qué podemos hacer con relación a esas circunstancias para que generen todos los efectos que se buscan y que son loables, pero que no generen todos los efectos no deseados, que en muchos casos se terminan verificando.
Un segundito, a ver si puedo pasar la presentación. A ver, nosotros acá nos vamos a referir a cuáles son los instrumentos fiscales de la OCDE y qué es lo que estamos viendo. Primero tenemos que entender qué es la OCDE, ¿sí? La OCDE es la Organización de Cooperación para de Comercio para el desarrollo económico. Obviamente es un organismo multilateral, pero lo que hay que entender es que está compuesto por gobiernos y principalmente y sobre todo en las prácticas fiscales es donde se sientan los organismos fiscales gubernamentales de cada uno de los países para determinar cuáles, en virtud desde la visión oficial de esos gobiernos, son las mejores políticas para una mejor vida. Creo que la OCDE nace a partir del Plan Marshall después de la Segunda Guerra como una idea de Estados Unidos y de Canadá para la reconstrucción europea y para ayudar a Europa a salir de la crisis. Actualmente, si no recuerdo mal, hay 39 países de los cuales son miembros. Miembros latinoamericanos hoy por hoy son Chile, Colombia, México. Hay una serie de grupos de países como Argentina, que es país no miembro, que hasta hace poco estaba luchando, hasta hace 2 años estaba muy cerca de ser considerado país miembro y ahora creo que, digamos, está un poco más distanciado. Pero la verdad que de alguna manera lo que uno pretende en esto es mostrar que a veces, digamos, las cuestiones y las políticas que se plantean en la OCDE, que están planteadas desde una visión macroeconómica y de superpaíses desarrollados, piensen que la OCDE reúne en sus países el 80% del comercio y de las inversiones del mundo, ¿sí? En los países que detentan, que son solamente 38 o 39. Pero que muchas veces esas políticas que están pensadas para eso, después son tomadas por otros países y se terminan validando en que esta es una política de la OCDE para ver ¿cómo se llama? Qué se va a terminar haciendo. Así, por ejemplo, vemos lo que pasó con el intercambio automático de información, que, a ver, obviamente, que tuvo el beneficio de transparentar la economía mundial, pero también tuvo el perjuicio en determinados países de brindar un montón de información a gobiernos y a partes que no lo utilizaron correctamente, ¿sí? En Argentina hay sobrados casos de eso, ¿sí? Y también que no solo en el manejo de la información, sino que lo utilizaron a los fines de incrementar terriblemente sus impuestos a los efectos de terminar pescando dentro de la pecera que ya tenían, pero no para generar un verdadero desarrollo. Y ahora viene el momento de BEPS. Y entonces es aprender de eso, qué es lo que, como se llama, puede llegar a pasar. BEPS, básicamente, para que lo entendamos, es un plan de 15 acciones que fueron establecidas originalmente en el año 2013 y que básicamente estaba planteado desde esos grandes países desarrollados de tratar de seguir las actividades que hacían empresas multinacionales, empresas gigantescas, a los efectos de de mejorar su carga tributaria fiscal. A partir de esto, y a ver, también muy motivado con las acciones de la economía digital y la globalización y todas las cuestiones de la posibilidad a través de la economía digital de migrar operaciones de un país a otro, y eso empezó a preocupar a los países desarrollados que terminaron generando estas 15 acciones, de las cuales nosotros vamos a referirnos particularmente a 2 de ellas. La primera es la acción 12, que es el Aggressive Tax Planning, que es el origen de este régimen de información de planificaciones fiscales,
sobre el cual, de alguna manera y lamentablemente, muchas de las cartas ya están echadas en la República Argentina. ¿Se podrán mejorar? Veremos. Y después, quizás como ejemplo, en lo segundo de lo que vamos a hablar rápidamente es la acción 15, que es lo que más se conoce sobre BEPS, que es el acuerdo multilateral que de alguna manera regula los otros acuerdos que ya en modelo OCDE la Argentina tiene fijado con varios países. Obviamente que estos temas no los vamos a tratar a fondo, sino lo que vamos a tratar de hacer es mostrar algunas cuestiones que el día de mañana pueden llegar a traer grandes complicaciones y a partir de ahí generar la conciencia de la necesidad de trabajar en estos temas, para que no se terminen volviendo en un boomerang contra las empresas, contra las políticas fiscales que se determinan en el afán de generar mayor recaudación para terminar financiando a un Estado que obviamente nunca tiene fondo y siempre necesita mayores fondos. Entonces, frente a lo que es la acción 12, lo que determinó la OCDE es esto que se llama MDR, Mandatory Disclosure Rules, que es la obligación de cumplir con un régimen de información sobre lo que serían planificaciones fiscales. ¿Y qué se planteó la OCDE frente a eso? ¿Cuáles eran los objetivos y cuáles eran las situaciones de que tenían que ser? Este régimen tenía que ser claro, o sea, tenía que ser muy fácil de entender. Todo esto, si lo quieren, lo pueden leer. No es algo que estoy diciendo yo, digamos, una creación mía, sino está dentro de los propios escritos de la OCDE, ¿sí? Primer párrafo de la OCDE. Tienen que ser claros y fáciles de entender. Tiene que ser equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio que produce el entrar dentro de estos regímenes de reporte de planificaciones fiscales tiene que ser mayor a los costos que termina generando. Tiene que ser eficaz, o sea, lograr el objetivo. Después vamos a ver cuáles son los objetivos de esto. Y tienen que ser precisos respecto a qué se tiene que informar. Y también tiene que ser flexible a los efectos de que se termine adaptando a cualquiera de estas situaciones. Vuelvo a repetir, BEPS originalmente pensado para grandes empresas multinacionales, ¿sí? En los que podían llegar a tener planificaciones fiscales, que podían llegar a ser entendidas como agresivas. Después habrá que ver qué se entiende en agresiva y cuán difícil es en nuestro país determinar si algo es agresivo o no agresivo cuando después todo esto termina en la justicia de un juez que está condicionado a decir si algo era agresivo o no agresivo, en virtud de lo que lo opina. Ahora, ¿qué hace Argentina con esto? Con esto, Argentina emite la resolución en octubre 2020, 4838, que es una resolución que dispone, y nuevamente avalado por la OCDE, lamentablemente, generar un régimen de información sobre planificaciones fiscales, donde ya en el primer punto se aparta absolutamente sobre su claridad, porque existen hoy montones de dudas. Hace un par de meses se publicó un artículo muy interesante respecto de esta misma situación en los diarios, ¿sí? Donde ahí no se sabe si cada operación que uno hace hay que volverla a reportar o no volverla a reportar cuando ya fue reportada una operación similar o sobre el mismo tipo hecha. La norma decía que tenían que ser equilibrados, o sea que los beneficios tenían que ser mayores a los costos que implicara poner esto. Probablemente desde el pensamiento gubernamental es equilibrado porque lo ven que los costos están en la parte privada y los beneficios, si hay alguno, están supuestamente en la parte pública. Pero la verdad es que este régimen duplica o se triplica con otros regímenes. Hasta ahora las cuestiones que se están informando son cambios de residencias de personas o doble residencia, lo cual ya está reportado en la página de AFIP desde el día que eso pasa. Se informan operaciones de trust que están informadas, como se llama, no solo en las declaraciones juradas anuales, sino en regímenes de información
particulares que están creados esos efectos. La verdad, claramente desde nuestra visión no es equilibrado. Después, es eficaz, tiene que ser eficaz, tiene que cumplir el objetivo. Yo me pregunto si el objetivo de esto es amedrentar o generar dudas, para decir, bueno, a partir de que se generan dudas, la gente va a tener menos ganas de planificar y va a tener menos ganas de ver cómo hacer para evitar una carga tributaria que es absolutamente excesiva, que es terrible y que hace que empresas en Argentina no puedan seguir trabajando de esa manera. Precisos. A hoy no se sabe qué informar. A ver, me olvidé de mencionar el acta de la Comisión de Enlace con los Consejos Profesionales de mayo del 20. La Resolución General 4838 tiene 15 artículos dispositivos. El acta de Comisión de Enlace aclara 7 puntos, y los cuales podemos discutir ampliamente si esas aclaraciones son válidas o son inválidas. Pero a hoy no se sabe, como dije antes, qué se debe informar y qué no se debe informar. Flexible. La verdad, no realiza ningún tipo de consideración con relación a la flexibilidad. De hecho, para todos es lo mismo. Es lo mismo para un kiosco, es lo mismo para la empresa multinacional más grande, o inclusive resulta aplicable para una persona física. Termina diciendo la norma que hay que informar las planificaciones fiscales que generan beneficios fiscales o de otro tipo. Obvio que cuando vendo mercadería tengo un beneficio que es de otro tipo. ¿Qué tengo que informar todos los días que compré y vendí una manzana? La verdad, nuevamente, ¿qué es lo que planteaba la norma? ¿A dónde va? Pablo, perdón, ahí aprovechando para no pasar a otra y detenerme un poco en esto y por ahí desde el lado del contribuyente o de nosotros que representamos a los contribuyentes, claramente ninguno de todos estos requisitos se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque, nada, como decía, se triplica. Hoy vos nombraste casos, pero tenés desde fusiones, pagos al exterior, situaciones que claramente no tienen nada de planificación fiscal y menos agresiva, porque tal vez una fusión tiene un montón de requisitos, de condimentos o beneficios que no son el meramente fiscal, muchas veces hasta no tiene beneficios fiscales. ¿Cómo pensás que puede ir avanzando esto y en función de eso, qué se puede hacer desde el lado del contribuyente y también desde el lado de ustedes como asesores, que también los comprometen en un montón de casos a la información y a, entre comillas, los hace socios de un control que no sabemos bien a dónde apunta, ¿no? Más allá de que creo que el punto 3 que marcás, el tema de amedrentar, claramente, y hoy lo estamos viendo, en trabas para recupero de IVA, en un montón de situaciones que el fisco está poniendo ante un no cumplimiento de lo que ellos entienden que hay que cumplir, y para nosotros como contribuyentes y ustedes como asesores es muy difícil saber cuál es. Y digo, es como que nos están diciendo que estamos haciendo algo mal, y entonces ahí dice uno, ok, informo todo, lo informo para cumplir, entonces, porque yo necesito que me devuelvan el IVA o que no me pasen al título 2. Bueno, ¿cómo lo ves o qué pensás cómo puede ir avanzando esto? A ver, yo creo que lamentablemente hace mucho tiempo el fisco nos va llevando por un camino que nos hace ser muy pasivos. Y yo entiendo en algunas cosas que sí, obviamente no queda otro, porque lamentablemente aquella persona que depende que su empresa cobre un reintegro de exportación, probablemente no pueda ser muy crítico o muy fuerte con relación a esto, porque ya esto se incrementa y puede llegar a perder, digamos, o a retrasarse en el cobro de esto. Pero hay un montón de otros casos que yo digo, digamos, tomar la situación fácil de decir, bueno, la verdad, yo presento todo lo que haya que presentar porque la verdad que no quiero que pase nada, y voy y le pregunto al fisco qué tengo que hacer y el fisco me dice, no, tenés que reportar todas las operaciones, y me lo contesta por ahí y yo no escribo nada para decir, no, esto no es así. Yo creo que frente a estas situaciones
todos como organizaciones, como asesores, como empresas, tenemos que tomar medidas un poco más responsables y la verdad que un poco más jugadas. Yo entiendo, digamos, que hay cuestiones, digamos, que no se va a terminar inmolando solo por ir a una pelea. Pero a ver, hay que ser conscientes que muchas veces los lugares que uno no ocupan los terminan ocupando otros y después quedan totalmente captados. Y creo que eso es mucho de lo que nos termina pasando fiscalmente. A ver, entonces, por ejemplo, también en esta línea, no frente a normas que ya han salido, pero normas que pueden llegar a salir, tenemos el caso de la Acción 15. La Acción 15 es este acuerdo para para regular los tratados que ya están de doble imposición internacional. Y la verdad, Argentina es firmante de ese acuerdo desde junio de 2017. No está en vigencia en Argentina. ¿Por qué? Porque a final de año en el grupo de todos los proyectos de ley que se iban a aprobar, no se terminó incluyendo. Ahora, yo creo que tenemos que forzar a que esto no se incluya. ¿Y por qué esto? Este tratado incorpora redacciones ambiguas que el día de mañana van a ser un dolor de cabeza. A ver, por ejemplo, el artículo 6 de este tratado habla de que los tratados de doble imposición no pueden evitar la reducción fiscal o generar la doble no imposición. Yo me pregunto en Argentina, ¿quién va a juzgar qué es evitar la reducción fiscal? ¿Está mal evitar la reducción fiscal si yo me voy a, por ejemplo, Ushuaia para producir sin impuestos, que es un régimen que crea el propio país, ¿sí? A ver, nuevamente, ¿quién es el encargado de juzgar esto? Y está capacitado los jueces argentinos para entender y para juzgar de qué estamos hablando cuando, a ver, el origen de todo esto eran empresas multinacionales y el avance de la digitalización. Por ejemplo, otro ejemplo para nombrar acá, el artículo 7, prevención del abuso de tratado. Este artículo de alguna manera termina diciendo que si el objetivo principal de alguna acción que hace una compañía es reducir su carga tributaria, ese beneficio no aplica. Esto, llevado al extremo en Argentina, podría decir que Argentina va a desconocer que alguien que mudó su fábrica a otro país con el que hay un tratado hace que no pague más impuestos sobre esa fábrica que la mudó al exterior para no pagar impuestos y decir, bueno, entonces igualmente hay que pagar impuestos en Argentina. La verdad que creo que frente a esas cuestiones y lo que termina pasando en Argentina, nos tenemos que discutir, tenemos que pensar cómo hacer y luchar frente a eso. Con esto, Pablo, sí. Tengo dos noticias para darte. Una buena, que es que yo tengo algunas preguntas. Una mala, que no tengo tantas preguntas del panel como me hubiera gustado. Pero bueno, algo comentaste, pero yendo a lo de planificación fiscal y bueno, lo que dijiste claramente, viendo la composición de Argentina y la situación argentina, esto está pensado para multinacionales, para planificación fiscal, y para tener toda una estructura, si se quiere, fiscal y jurídica que pueda llevar adelante esto. Pero nosotros, o en el mundo, no solo en Argentina, el motor de la economía son las pymes. ¿Cómo crees que esto debería haber tenido o debería tener una segregación, o por lo menos considerar que si una pyme o una empresa paga un servicio o lo que sea, aplica un convenio de una imposición, no tener que someterla a este régimen o meterle toda esta carga, más allá de toda la carga que tiene, más allá de las multinacionales, porque si no parecería que son todas multinacionales o grupos que tienen
intervención en muchos países y esto le aplica a todos, como dijiste vos hace un ratito, hasta a una persona física, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Y claramente debería tener una segmentación, debería tener la flexibilidad que nombra la ley, pero la verdad que muchas veces pienso que esas cosas en Argentina no se hacen porque la verdad, como el costo no está en el organismo gubernamental, el costo queda en las empresas y nunca se evalúa porque la carga tributaria ya es alta, pero encima los costos que tienen que pagar las empresas para solventar esto, preguntas de asesores y todas esas cuestiones, son terribles. Pero a ver, la verdad que resulta claro que el gobierno y el fisco no está pensando en las empresas, sino está pensando en cómo acrecentar la recaudación, hasta que un día vayan al pozo de agua y el pozo de agua esté seco. Lamentablemente esa es mi visión. Sí, yo coincido en que uno en realidad como contribuyente, diría más como ciudadano, cada uno de nosotros tenemos que empezar a frenar un poco un montón de cosas que por ahí los estados y sobre todo los fiscos van haciendo. El punto es estas trampitas, entre comillas, que hacen que una compañía sea no operativa, porque te quita la operación, si no te desfinancia porque no te paga un reintegro, o si te pone una marquita que después te genera diferentes cosas. El poder del Estado es muy grande para esto, pero bueno, coincido con vos y es a lo que todos deberíamos comprometernos, que de hecho se hace, cámaras, consejos y demás, de tratar de ir a que esto por lo menos se clarifique. Y lo otro que tenía, que también lo tocaste un poco de costado, y está por ahí vinculado más que nada a los instrumentos multilaterales, es si crees que vamos a poder tener en algún momento algo de claridad con esto, porque en el fondo termina estando la justicia argentina. Algo nombraste de la doble no imposición. Nosotros en el pasado, y es público el caso, hemos tenido una situación en el grupo vinculada a eso y difícil de entender, pero bueno, más allá de eso, como que nos pueda dar claridad sobre esto. ¿Pensás que eso a futuro es viable? Mira, la verdad que me cuesta ser muy optimista frente a eso y por eso, digamos, es este llamado a luchar y a pelear y a tratar de generar una justicia mejor, una justicia que sepa y luchar desde ámbitos como esta idea de pedir una justicia independiente, de pedir una justicia que lo único que haga es evaluar si la actitud de alguien estuvo acorde a la ley o no, y no llevarlo por otros carriles para generar recaudación cuando hay poca plata o estar pensando en cuestiones que van más allá de la ley. La verdad que las esperanzas no son muchas, no estamos en un momento de buenas esperanzas, pero eso no quiere decir que nosotros no nos comprometamos a luchar y no debamos nosotros poner más fuerza para defender lo que es este país, las organizaciones, las empresas, que son la única base que va a poder generar verdadero desarrollo económico y llevar adelante el país. Bueno, Pablo, muchas gracias. Súper claro. Claramente coincidimos en muchas cosas. No vamos a encontrar la solución, obviamente, y este no es el ámbito de esta mañana, sino coincido a invitarlos a todos a que tiremos, porque seguramente esta es una problemática de todos los que estamos compartiendo este evento, porque, como decía antes, lo sufrimos desde el asesor al contribuyente, a los asesores internos de los contribuyentes, con lo cual hacia ese camino tenemos que ir nosotros como profesionales. Nuevamente agradecer a IDEA por la organización, todo perfecto como siempre, agradecerte a vos, agradecerle a la gente y ojalá dentro de un año nos encontremos en donde IDEA disponga, o la usina o el lugar que disponga para que por ahí podamos volver a vernos y hacer esto un poco más ameno y más de contacto personal. Así que muchas gracias a todos y los invito a continuar con este evento, con el próximo panel, que también es súper interesante con todos los temas de transfer pricing y ahí con Eduardo, Milton y su presentación.